La línea Zaragoza-Teruel-Sagunto lleva siendo noticia mucho tiempo por las obras para modernizarla. Sin embargo, estos días ha dado mucho de sí la revelación del proyecto para mejorar las capacidades del tramo Sagunto-Teruel, que no ha dejado contentos a todos y cuyos detalles te cuento en este vídeo. Hablamos de un tramo que forma parte de la red transeuropea de transporte dentro de la red básica del corredor mediterráneo y donde Adif tiene en marcha el plan director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto de 315 kilómetros, en el que ya se han movilizado más de 500 millones de euros para reforzar este eje estratégico de conexión entre el Mediterráneo, el Cantábrico y el Atlántico que enlazará los puertos de Valencia y Bilbao y los nodos logísticos de Platea, en Teruel, el cada vez más relevante Zaragoza Plaza y Jundiz, en Vitoria, pero cuyos detalles concretos no ha dejado contentos a todos. Uno de los principales retos es reducir las fuertes rampas del recorrido, que penalizan de forma significativa el tráfico de mercancías, una reducción que permitiría la circulación de trenes más largos y aumentar el volumen de mercancías transportadas por ferrocarril, y donde las alternativas que se han planteado en la fase 2 del estudio informativo resultan de la evolución de las seleccionadas en la etapa anterior, una línea en estudio que se ha dividido en 3 tramos, planteándose diversas alternativas en cada uno de ellos, para posteriormente poder elegir la mejor alternativa global como suma de las elegidas en cada tramo. De esta forma, el tramo 1 arranca desde Sagunto hasta Caudiel y transcurre principalmente por un entorno urbano, donde el tráfico está compuesto por servicios de cercanías, media distancia y mercancías, un tramo donde se han estudiado dos alternativas. El tramo 2 discurre entre la estación de Caudiel y el puerto Escandón. Entre la estación de Caudiel y la estación de Barracas se encuentra la zona más limitante en cuanto a pendiente característica en el sentido Sagunto a Teruel, por lo que el principal objetivo era actuar en ese tramo para efectuar una reducción de dicha rampa, estudiándose dos alternativas. En cuanto al tramo 3, discurre entre el puerto de Escandón y el final, próximo al aeropuerto de Teruel, que limita la pendiente característica en el sentido Teruel a Sagunto en 24 milésimas de toda la línea de estudio, un tramo donde se han estudiado tres alternativas. Una vez definidas las alternativas del estudio, se analizó la rentabilidad financiera y socioeconómica de las alternativas y se realizó un análisis para el que se han tenido en cuenta los criterios de funcionalidad, medio ambiente, constructivos y económicos, destacándose que la alternativa aprobada provisionalmente es la que aprovecha en mayor medida el corredor existente y por tanto reduce las afecciones ambientales y permite atender la demanda prevista hasta el año horizonte 2061, que garantiza además la capacidad necesaria de la línea. Una alternativa propuesta que incluye la adaptación de la infraestructura para que se pueda incorporar en los tramos de mayores pendientes una doble tracción, que permitiría acoplar una segunda cabeza tractora para permitir operar con trenes más largos y por tanto aumentar notablemente la capacidad de transporte de la línea en cuanto a volumen de mercancías. Sin embargo, este estudio y sus diferentes alternativas, y a falta de ver cuál se aprueba definitivamente, no ha gustado en el gobierno de Aragón, con el director general de Transportes, David Sánchez, a la cabeza, quien ha anunciado que el Ejecutivo Autonómico presentará alegaciones al estudio informativo del tramo ferroviario entre Teruel y Sagunto para exigir una doble vía electrificada y de altas prestaciones en lugar de mantener una vía única convencional. Una decisión que llega después de conocerse la aprobación provisional del proyecto, sometido a información pública durante un plazo de 45 días hábiles. Una oposición que desde el Ejecutivo Autonómico se asegura al ser un error histórico y ha denunciado la falta de ambición y de compromiso del Ministerio con una infraestructura que considera estratégica para la provincia de Teruel y para la competitividad de la comunidad autónoma. También se ha puesto énfasis en la creciente relevancia de dicho corredor, así como el potencial que supondrá para el desarrollo de lugares estratégicos de la región, como Plaza, en Zaragoza, y ha reclamado la necesidad de implementar una mejor y más ambiciosa conexión con el puerto de Valencia, al enlazar este corredor con el Mediterráneo.
por lo que se asegura que mantener una vía única generaría un cuello de botella en un eje ferroviario estratégico para el transporte, no solo en Aragón, sino en esa conexión entre el Cantábrico y el Mediterráneo, asegurándose además que la propuesta actual limita la capacidad de la línea, dificulta la convivencia entre trenes de pasajeros y mercancías y reduce la fiabilidad del servicio, mientras que una vía doble permitiría incrementar las frecuencias, eliminar los cuellos de botella y dotar al corredor de las características técnicas necesarias para responder al crecimiento del tráfico ferroviario, por lo que desde el gobierno aragonés se presentarán alegaciones con el objetivo de que el Ministerio de Transportes redacte un nuevo estudio que contemple esas mejoras reclamadas. Recordemos que el proyecto de mejora arrastra años de retraso tras décadas en el olvido y a pesar de las obras aún en marcha para ponerla al día, sigue siendo una de las líneas más anticuadas del país y donde a la par que este proyecto conocido estos días se avanza en las obras de mejora del tramo entre Teruel y Zaragoza, que lleva meses de retraso y donde se sigue trabajando con el objetivo de terminar el próximo otoño, y que hemos repasado en vídeos anteriores del canal, por lo que estaremos atentos a lo que vaya sucediendo y lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.